Isabel estaba sentada a la mesa, y sus dedos apretaban el móvil ajeno con tanta fuerza que los nudillos se habían puesto blancos. 2 años atrás. Dios mío, ya habían pasado 2 años desde el momento en que su mundo se derrumbó, pero ella aún recordaba cada detalle de aquella mañana, cada latido de su corazón cuando vio aquellas palabras en la pantalla. El recuerdo la envolvió como una ola. Entonces, 2 años atrás, era una mañana soleada. Rafael acababa de salir del dormitorio, tarareando algo para sí mismo, su voz sonaba ligera y despreocupada, como si fuera el hombre más feliz del mundo. Isabel le sonrió mientras preparaba el café, y esa sonrisa era sincera, porque aún no lo sabía. Aún creía. Buenos días, mi belleza, dijo él entonces, acercándose por detrás y rodeándola por la cintura. Sus labios rozaron su cuello, y ella sintió cómo su cuerpo respondía a su toque, como lo había hecho durante los 12 años de su matrimonio. Hoy estás especialmente preciosa. Isabel se volvió hacia él, sus ojos brillando. Adulador, susurró, y sus dedos rozaron su mejilla. Ve a ducharte, el desayuno estará listo en 10 minutos. Él se fue, y ella siguió cocinando, silbando una melodía. Y luego su teléfono, olvidado en la mesa, vibró. Una vez. 2. Isabel miró la pantalla de manera automática, sin segundas intenciones, solo por esa curiosidad que mata gatos y destruye vidas. El mensaje era de Valeria, trabajo. Corto. Solo una línea. Pero esa línea bastó para detener por completo el mundo de Isabel. Cariño, me divorciaré de ella en cuanto firme la casa a mi nombre. Aguanta un poco más. Isabel se quedó inmóvil, mirando esas palabras, incapaz de respirar. Sus pulmones se negaban a funcionar, su corazón golpeaba tan fuerte que parecía que toda la casa escuchaba el estruendo. Releyó el mensaje. 1, 2, 3 veces. ¿Quizá se había equivocado? ¿Quizá era una broma? ¿Un malentendido? Pero sus manos ya temblaban y el teléfono casi se le cayó de los dedos. Escuchó cómo el agua de la ducha dejaba de correr. Rafael estaba saliendo. Ahora aparecería, ¿y qué iba a decir ella? ¿Qué iba a hacer? Isabel dejó el teléfono en la mesa, exactamente con el mismo ángulo, con la pantalla hacia arriba. Sus movimientos eran mecánicos, como si manejara un cuerpo ajeno. Luego se acercó a la cocina, apagó el fuego bajo la sartén y simplemente se quedó allí, sosteniéndose del borde de la encimera para no caer. Cuando Rafael salió del baño, con el cabello húmedo y una toalla en los hombros, ella ya estaba junto a la ventana y su rostro estaba absolutamente sereno. Había aprendido en cuestión de minutos a esconder el dolor tan profundamente que incluso ella casi dejaba de sentirlo. ¿El desayuno está listo?, preguntó él, con la misma ligereza de siempre en su voz matutina. Casi, respondió ella, y su voz no tembló. Ni un poco. Me distraje. Él se acercó, la abrazó por la espalda, su barbilla se posó sobre su hombro. ¿En qué pensabas? Susurró en su oído, con ese aliento cálido, familiar, amado. ¿O simplemente disfrutas del paisaje? Isabel cerró los ojos. Solo un segundo. Luego los abrió y se volvió hacia él, obligándose a sonreír. Solo pensaba en lo maravilloso que es mi esposo, dijo, y esa mentira le salió más fácil de lo que esperaba. Rafael rió, la besó en los labios. Tienes razón, realmente soy maravilloso, le guiñó un ojo, y ella volvió a sonreír, aunque algo dentro de ella moría, lenta y dolorosamente. Isabel regresó al presente, parpadeando varias veces. Aquellos recuerdos aún dolían, afilados y cortantes, como si todo hubiera pasado ayer y no 2 años atrás. Dejó el teléfono sobre la mesa y sacó del bolsillo de su chaqueta un documento doblado. Sus dedos acariciaron el papel, y sus labios dibujaron una sonrisa extraña, no feliz, no maliciosa, sino amarga, llena del conocimiento que había costado demasiado caro. 2 años había llevado aquella máscara. 2 años fingiendo ser la esposa amorosa y confiada. 2 años preparando desayunos para un hombre que planeaba echarla de su propia casa, de su propia vida, como si fuera un objeto usado. Y cada día moría un poco más, pero seguía sonriendo, seguía besándolo, seguía creyendo. No, creyendo no. Había dejado de creer hacía mucho. Seguía interpretando un papel. Porque tenía un plan.
Un plan que había construido mes a mes, paso a paso, con la paciencia de un cirujano que sabe que un movimiento en falso puede arruinarlo todo. Isabel. La voz de Rafael llegó desde la sala, y ella se sobresaltó, aunque lo esperaba. Cariño, tienes que prepararte. Quedamos en ver al notario a las 11. Se levantó, guardó el documento en el bolsillo y se acercó al espejo. La mujer que la miraba desde el reflejo parecía tranquila, incluso serena. Pero Isabel veía lo que nadie más veía, una sombra en lo profundo de sus ojos, una frialdad resuelta que había nacido allí hacía 2 años y nunca se había ido. Perdóname, mamá, susurró a su reflejo, con la voz temblorosa de emociones reprimidas demasiado tiempo. Perdóname por entregar tu casa a ese hombre. Pero tengo que hacerlo. Es la única manera. Su mano se posó sobre el bolsillo donde estaba el documento, y sus dedos se cerraron en un puño. Rafael cree que ha ganado, siguió murmurando, y ahora había acero en su voz. Cree que no sé nada, que soy la misma tonta ingenua que era hace 2 años. Pero se equivoca. Se volvió hacia la puerta, enderezó los hombros y respiró hondo. La máscara volvió a su sitio con facilidad, natural, como una segunda piel. Cuando Isabel salió de la habitación, en su rostro había una sonrisa suave, sumisa. Rafael estaba de pie junto a la ventana, con una taza de café en la mano. Se giró al oír sus pasos, y su rostro se iluminó con una sonrisa tan cálida, tan amorosa, que Isabel por un instante casi lo creyó. Casi. Ya estás lista, dijo él, y su voz estaba llena de ternura, tan sincera que el corazón de Isabel se contrajo de dolor. ¿Cómo te sientes? ¿Nerviosa? Isabel se acercó a él y tomó su mano. Sus dedos estaban cálidos, familiares, y su cuerpo reaccionó al contacto por pura costumbre. Un poco, admitió en voz baja, y eso no era mentira. Realmente estaba nerviosa, pero no por la razón que él podría imaginar. Es un paso tan importante para nosotros. Solo quiero que todo salga bien. Rafael la atrajo hacia sí, la abrazó, y sus labios rozaron su frente. Todo será perfecto, amor, susurró, con un abrazo firme, casi posesivo. Será un nuevo comienzo para nosotros. Ya verás. Un nuevo comienzo. Isabel cerró los ojos, apoyándose en su pecho, y sintió como dentro de ella crecía una fría furia, mezclada con un dolor que nunca sanaría del todo. Sí, sería un nuevo comienzo. Solo que no el que él imaginaba. Ella se separó, lo miró a los ojos. Rafael, empezó, con tanta sinceridad que él se tensó. Antes de que vayamos. Quiero preguntarte algo. Él frunció el ceño, intentando mantener la ligereza. Claro, cariño. ¿Qué cosa? Una pausa. Larga, pesada, durante la cual Isabel estudió su rostro, captando cada pequeño cambio, cada sombra en sus ojos. ¿Tú me quieres?, preguntó por fin, con un tono casi infantil, vulnerable, lleno de una esperanza que dolía incluso a ella misma. Rafael se quedó quieto. Por una fracción de segundo, solo un instante, en sus ojos brilló algo. ¿Pánico? ¿Culpa? Isabel no estaba segura. Pero luego desapareció, y su rostro volvió a ser cálido, amoroso. Claro que te quiero, dijo él, acariciando su mejilla. ¿Por qué preguntas eso de repente? ¿Qué ha pasado? Isabel lo miró durante unos segundos más, y algo en su pecho se encogió dolorosamente. Quería creerle. Dios, como deseaba creer que era verdad, que él realmente la amaba, que todo aquello no era más que una pesadilla, un error, un malentendido. Pero vio la verdad en la rapidez con la que respondió. En cómo su mano vaciló antes de tocarle el rostro. En cómo apartó la mirada un segundo antes de lo debido. Nada, respondió al fin, sonriendo de nuevo. Solo quería escucharlo. A veces una mujer necesita oír esas palabras, ¿sabes? Rafael rió con alivio, y volvió a abrazarla. Tontita, murmuró entre su cabello. Te amo. Siempre te he amado y siempre te amaré. Siempre. Isabel se mordió el labio para no reír amargamente. Siempre duraría exactamente hasta que él obtuviera la casa. Es hora de irnos, dijo ella, apartándose. Su mano volvió a deslizarse al bolsillo, rozando el documento doblado. No quiero llegar tarde. Rafael asintió y tomó las llaves del coche.
Cuando se dirigieron a la puerta, su mano reposaba en la espalda de ella, un gesto de cuidado, de protección. Pero Isabel sentía en ese contacto otra cosa. Control. La certeza de que ella le pertenecía, de que todo seguía su plan. Se permitió una última mirada a la casa de su madre, la casa de su infancia, el único lugar del mundo donde alguna vez se había sentido segura. Las paredes recordaban su risa, sus lágrimas, sus esperanzas. Hoy entregaría esa casa al hombre que la traicionó. Pero solo hoy. Solo por un tiempo. ¿Isabel? La llamó Rafael desde el umbral. ¿Vienes? Ella se volvió, con la misma sonrisa suave y sumisa en el rostro. Ya voy, querido, respondió, y su voz era tranquila y obediente. Pero en lo más profundo de su alma, donde él no podía ver, donde nadie podía ver, Isabel sonreía otra sonrisa. Fría. Decidida. Lista para la guerra. Porque el juego apenas comenzaba. Y esta vez, las reglas las ponía ella. Rafael conducía en silencio, y Isabel sentía cómo la tensión entre ellos se espesaba, casi palpable. Sus dedos apretaban el volante con tanta fuerza que los nudillos se habían vuelto blancos, y ella veía la forma en que su mandíbula se tensaba, estaba nervioso, aunque intentaba disimularlo. «Estás muy callada», rompió el silencio Rafael, lanzándole una mirada rápida. «¿En qué piensas?» Isabel giró la cabeza hacia él lentamente, con una débil sonrisa en los labios. «En nosotros», dijo en voz baja, y no era mentira. «En todo lo que hemos pasado juntos». 12 años, pronunció él, y había cierta calidez en su voz. Es toda una vida. Toda una vida que él estuvo dispuesto a tirar como un periódico viejo. Isabel volvió la mirada hacia la ventana, y un recuerdo la envolvió como una ola. Una semana después de aquel mensaje, Rafael dijo que se quedaría trabajando hasta tarde, una reunión importante con un cliente. Isabel asintió, lo besó al despedirse, le deseó suerte. Y luego tomó las llaves y lo siguió. Sus manos temblaban en el volante, el corazón le golpeaba tan fuerte que temía un infarto. Rafael se detuvo frente a un pequeño café en el centro, el mismo en el que, años atrás, él le había dicho por primera vez te quiero. Isabel aparcó a la sombra y esperó. Y entonces la vio. Valeria era joven, mucho más joven. Alta, esbelta, con el cabello largo y oscuro. Casi corrió hacia el café, y su rostro estaba iluminado por una sonrisa tan radiante que Isabel sintió algo desgarrarse en su interior. Rafael la abrazó, no como a una colega ni como a una amiga, sino como a una amante a la que no había visto en una eternidad. Isabel no podía respirar, observando cómo se sentaban en su mesa, cómo él tomaba la mano de Valeria y besaba sus dedos, uno por uno. Isabel no lloró. Solo se quedó mirando, y con cada minuto algo dentro de ella se endurecía, convirtiéndose en hielo. Sacó el móvil y empezó a hacer fotos metódicamente, con frialdad, cada beso, cada caricia. Aquello se repitió durante meses. 2 o 3 veces por semana. Las mismas lilas que él solía regalarle. Restaurantes, teatros, paseos. Y luego él volvía a casa, besaba a Isabel, decía que estaba cansado, que estaba tan feliz de volver con ella. ¿Isabel? La voz de Rafael la devolvió al presente. ¿Me estás escuchando? Ella parpadeó. Perdona, estaba pensando. ¿Qué dijiste? Rafael le lanzó una mirada extraña, analítica, suspicaz. Dije que, cuando pongamos la casa a mi nombre, por fin podremos empezar con las inversiones. Su voz se tensó. Eso nos abrirá tantas oportunidades, cariño. Ni te imaginas. Isabel apretó los puños dentro del bolso. Él todavía decía nosotros, juntos, como si tuvieran un futuro común. Suena maravilloso, respondió ella con un entusiasmo perfectamente fingido. Siempre has sabido que es lo mejor. Me alegra tanto poder confiar en ti. Su mano se extendió hacia ella, cubriendo la suya en su regazo. Siempre has sido tan sensata, dijo con satisfacción. No como esas mujeres que quieren controlar cada paso de sus maridos. Tú entiendes que el hombre debe ser la cabeza de la familia. Sus dedos apretaron la mano de ella, un gesto de ternura o de dominio. Rafael, dijo Isabel con una inseguridad cuidadosamente construida, ¿puedo preguntarte algo? Él se tensó muy poco, pero ella lo conocía demasiado bien. Claro. Lo que quieras.
La casa. Es todo lo que me queda de mi madre, dijo ella, con la voz temblorosa de verdad. Solo quiero estar segura de que estamos haciendo lo correcto. De que realmente es por nuestro bien. Rafael retiró la mano. Un silencio largo e incómodo siguió. Cariño, empezó al fin con una voz suave y convincente, entiendo cómo te sientes. De verdad lo entiendo. Esa casa significa mucho para ti. Pero escúchame. Se detuvo en un semáforo en rojo, se volvió hacia ella y tomó ambas manos de Isabel entre las suyas. Sus ojos se clavaron en los de ella, llenos de una sinceridad que podría engañar a cualquiera. Hago esto por nosotros, murmuró mientras sus pulgares acariciaban sus palmas. Por nuestro futuro. Tu madre querría que estuviera segura, ¿verdad? Que alguien cuidara de ti. Al poner la casa a mi nombre, la protegemos de riesgos legales, de impuestos, de problemas. Isabel lo escuchaba, y una parte de ella, la parte que aún lo amaba, quería creer. ¿Confías en mí? Su voz se volvió íntima. Isabel, dímelo. ¿Confías en mí? El semáforo se puso en verde, pero Rafael no arrancó. Esperaba su respuesta, y en sus ojos había una tensión clara, necesitaba su consentimiento, palabras que apaciguaran su conciencia. Isabel asintió despacio, y las lágrimas que llenaron sus ojos eran auténticas. Confío en ti, susurró, y ese susurro sonó como un juramento y como una despedida. Claro que confío en ti. Eres mi esposo. Eres todo lo que tengo. Rafael suspiró aliviado, sonrió y le besó las manos. Así está mejor. Todo saldrá bien, amor. Te lo prometo. Nunca te fallaré. Un coche detrás de ellos tocó el claxon. Isabel volvió la mirada hacia la ventana y una lágrima rodó por su mejilla. Su mano se deslizó al bolsillo, tocó el documento y ese contacto le devolvió la fuerza. Nunca te fallaré resonó en su mente como un eco. ¡Qué ironía! Rafael, dijo ella de pronto en voz baja. ¿Eres feliz? ¿Conmigo? ¿En nuestro matrimonio? Él no respondió de inmediato. Un segundo. 2. 3. Ese silencio decía más que cualquier palabra. Claro que soy feliz, dijo por fin, pero en su voz apareció una nota extraña. ¿Por qué haces preguntas tan raras hoy? ¿Es por los nervios? ¿Es solo que? Pensé de repente que hablamos tan poco de cosas reales, respondió. De sentimientos. De lo que realmente sentimos. Rafael soltó una risa breve, nerviosa. Llevamos 12 años casados, cariño. No necesitamos estar hablando de sentimientos todo el tiempo. Ya los conocemos. ¿Los conocemos? En su voz sonó algo distinto. ¿Estás seguro de que sabes lo que yo siento? Él le lanzó una mirada cautelosa. Isabel, ¿qué te pasa hoy? Te comportas de forma extraña. Si no quieres firmar los documentos, solo dilo. Los firmaré, contestó ella rápido, recuperando la sonrisa sumisa. Perdona, solo estoy nerviosa. No hagas caso. Llegaron al edificio de la notaría. Antes de bajar del coche, Rafael se volvió hacia ella, tomó su rostro entre las manos y la miró a los ojos. Te amo, dijo, y sonó casi como una orden, como un hechizo. Recuérdalo cuando firmes. Hago todo esto por amor a ti. Isabel lo miraba, y en su pecho luchaban el dolor y una fría determinación. Lo recuerdo, susurró. Lo recuerdo todo, Rafael. Absolutamente todo. Algo en su tono lo hizo fruncir el ceño, pero Isabel ya abría la puerta para salir. Su mano apretó el documento en el bolsillo, y una sonrisa apenas visible apareció en sus labios. El juego continúa. En el despacho de la notaria hacía frío y silencio. Isabel se sentó, sus manos reposaron sobre las rodillas, los dedos entrelazados con tanta fuerza que sentía las uñas clavarse en la piel. A su lado Rafael estaba sentado muy erguido, pero su pierna se movía nerviosamente bajo la mesa, pequeños movimientos rápidos que delataban su inquietud. La notaria, una mujer mayor de cabello gris, los miró por encima de las gafas y comenzó a acomodar los documentos. Su voz era monótona, oficial. Bien, estamos aquí para la transferencia de la propiedad de la casa ubicada en calle del Santuario, número 47, dijo, y con cada palabra Isabel sentía su corazón apretarse aún más.
De la propiedad de la señora Isabel María Heredia de Montero a la propiedad del señor Rafael Ignacio Montero. Calle del Santuario, número 47. La casa donde nació. La casa donde murió su madre. El único lugar en el mundo donde se había sentido protegida. Rafael puso la mano sobre su hombro y Isabel sintió en ese gesto algo posesivo, casi triunfante. Sus dedos apretaron ligeramente y ella escuchó cómo él exhalaba, lento, con el alivio de alguien que ha esperado mucho tiempo y por fin ve su recompensa cerca. Los recuerdos la golpearon de repente. 6 meses atrás, estaban sentados en la cocina. Rafael preparaba café, sus movimientos tranquilos, relajados. Isabel hojeaba una revista y todo parecía normal. Cariño, empezó él, sentándose frente a ella. Un colega en el trabajo me contó de una familia que tuvo enormes problemas con impuestos por un mal registro de su propiedad. Isabel levantó la vista de la revista. Ah, sí. ¿Y qué pasó? Rafael tomó un sorbo de café, su expresión seria. Perdieron la casa. ¿Te imaginas? Perder una casa por formalidades burocráticas. Me hizo pensar en nosotros. ¿En qué exactamente? Su corazón empezaba a latir más rápido. Bueno, tu casa sigue registrada solo a tu nombre, dijo con voz suave, preocupada. Si algo pasa, Dios no lo quiera, podrían surgir problemas legales. Hacienda podría poner pegas. O si hubiera dificultades financieras. Isabel lo miraba, y una parte de ella, la que ya sabía la verdad, quería gritar. Pero en su lugar preguntó en voz baja, ¿y qué propones? Rafael tomó su mano y acarició sus dedos. Transferir la casa a mi nombre. Eso nos protegería a ambos, ¿entiendes? Somos familia. Todo lo nuestro es común. Isabel guardó silencio, y él continuó, cada vez más convincente. Piensa en esto como una garantía para nuestro futuro, decía con sinceridad en los ojos. Nunca te sugeriría algo así si no estuviera absolutamente seguro de que es lo mejor para los dos. Sobre todo para ti. Ella lo escuchaba y pensaba en aquel mensaje de año y medio atrás, me divorciaré de ella en cuanto firme la casa a mi nombre. Y ahí estaba él, sentado frente a ella, hablándole de protección, de futuro, de amor. ¿Es que no confías en mí?, preguntó entonces, con un toque de ofensa. Isabel, soy tu esposo. 12 años juntos. ¿De verdad crees que sería capaz de traicionarte? Esas palabras la hirieron más que cualquier cuchillo. Ella lo miraba y pensaba, sí. Lo creo. Lo sé. Pero dijo. Claro que confío en ti. Es solo que esta es la casa de mi madre, ¿entiendes? Necesito un poco de tiempo para pensarlo. Rafael sonrió y besó su mano. Por supuesto, cariño. Tómate todo el tiempo del mundo. No hay prisa. Solo quiero que estés segura. Isabel asintió, y cuando él salió de la habitación, sacó el teléfono y marcó el número del abogado. Su voz temblaba al decir, necesito una consulta. Urgente. En el presente, la notaria empujó los documentos hacia ellos. Por favor, revisen las condiciones de la transferencia, dijo, y Isabel tomó los papeles con manos temblorosas. Las palabras se desdibujaban ante sus ojos. Términos legales, párrafos, cláusulas. En algún punto de la tercera página vio lo principal, el derecho de propiedad del inmueble mencionado pasa al señor Rafael Ignacio Montero desde el momento de la inscripción del presente contrato. ¿Todo bien, querida?, preguntó Rafael, y su mano en el hombro de ella se apretó un poco más. Te veo pálida. Isabel lo miró, y por un instante se permitió ser honesta, dejarle ver todo el dolor, toda la amargura, todo el horror que sentía. Pero solo por un instante. Luego la máscara volvió. Solo estoy nerviosa, susurró. Es un paso tan importante. Rafael se inclinó hacia ella, sus labios rozaron su sien. Lo sé, amor, murmuró. Pero es lo correcto. Ya lo verás. Todo saldrá bien. La notaria le tendió la pluma. Isabel la miró unos segundos, y los recuerdos pasaron por su mente como un relámpago, su madre en el lecho de muerte, apretando su mano y susurrando, cuida de la casa, hija. Es lo único verdadero que tendrás. La primera mañana en esa casa tras la boda, cuando Rafael la llevó en brazos a través del umbral y prometió amarla para siempre.
Las noches en las que lloró en silencio, sabiendo que él estaba con otra. Su mano se extendió hacia la pluma. Sus dedos la rodearon. El metal frío le quemó la piel. Isabel, la llamó Rafael en voz baja, y en su tono apareció una impaciencia que intentaba disimular. Tenemos que firmar. Ella asintió y apoyó la pluma sobre el papel. Primera firma. Su mano se movía mecánicamente, dibujando las letras conocidas de su nombre. Isabel María Heredia de Montero. Otra vez. Y otra. Con cada firma, el rostro de Rafael se iluminaba más. La tensión se iba de sus hombros, su respiración se volvía más uniforme. Cuando ella puso la última firma, él soltó un suspiro tan fuerte que la notaria levantó la vista y lo miró con ligera sorpresa. Ahora usted, señor Montero, dijo la notaria, señalando el lugar para su firma. Rafael tomó la pluma casi con avidez. Su firma era amplia, segura, victoriosa. Isabel observaba cómo escribía su nombre una y otra vez, y en su pecho crecía una sensación extraña, no dolor, no rabia, sino algo parecido a una calma fría. La notaria tomó los documentos y puso el sello. El sonido del sello, sordo, definitivo, resonó en el silencio del despacho. Enhorabuena, dijo la notaria, guardando los documentos en una carpeta. Ahora la casa está registrada a nombre del señor Rafael Montero. Recibirán la documentación definitiva en el plazo de una semana. Rafael se levantó y le tendió la mano a la notaria. Muchas gracias, su voz sonaba ligera, casi alegre. Luego se volvió hacia Isabel y la ayudó a ponerse en pie. Vamos, querida. Salieron del despacho. Rafael rodeó la cintura de Isabel con el brazo y la atrajo hacia sí. Gracias, amor, susurró, besándole la sien. No sabes lo que esto significa para mí. Ahora puedo estar tranquilo por nuestro futuro. Isabel se detuvo, se apartó un poco de él y lo miró directamente a los ojos. Oh, creo que sí lo sé, dijo en voz baja, y algo en su tono lo hizo quedarse inmóvil. ¿Qué quieres decir?, preguntó, y en su voz apareció una nota de alerta. Isabel sonrió, con una sonrisa extraña, distante. Nada en especial, respondió. Solo me alegra que hayas conseguido lo que tanto deseabas. Rafael frunció el ceño, estudiando su rostro, intentando averiguar si en sus palabras había un significado oculto. Pero Isabel ya caminaba hacia la salida, la espalda recta, el paso firme. En el bolsillo, sus dedos apretaban el documento doblado. Aquel documento del que Rafael aún no sabía nada. Aquel documento que lo cambiaría todo. Ahora me toca a mí, murmuró para sí misma, y en sus labios apareció una sonrisa auténtica. El camino de vuelta a casa transcurrió en silencio, pero era un silencio distinto, no tenso como por la mañana, sino ligero, casi eufórico por parte de Rafael. Tarareaba para sí, golpeaba el volante con los dedos al ritmo de una melodía que solo él oía, e Isabel sentía como de él emanaban oleadas de alivio y triunfo. Cuando entraron en la casa, Rafael fue directamente al salón, desabotonó los primeros botones de la camisa y respiró hondo, como si se hubiera quitado un gran peso de encima. Por fin, dijo, y en su voz había tanta satisfacción que Isabel sintió sus dedos cerrarse en puños. Por fin todo está resuelto. Isabel se quedó en la entrada, mirándolo. Parecía más joven, más feliz, como si los años se hubieran deslizado de su rostro de golpe. Y en ese momento comprendió, ahí estaba el verdadero Rafael. No el que interpretaba al marido amoroso en los últimos años, sino este, libre, exultante, ya sin la necesidad de fingir. Voy a abrir un vino, anunció, dirigiéndose al mueble bar. Hay que celebrarlo. Es un día importante para nosotros, querida. Para nosotros. Isabel casi tuvo que contener una sonrisa amarga. Entró en el salón, se sentó en el sofá y dejó el bolso a su lado. Su mano fue instintivamente al bolsillo de la chaqueta, tocó el documento, y ese contacto le dio fuerzas. Rafael volvió con 2 copas de vino tinto y le ofreció una. Su sonrisa era amplia, casi juvenil. Por nosotros, dijo, alzando la copa. Por nuestro futuro. Isabel tomó la copa y la chocó suavemente con la suya. El tintineo del cristal sonó en la quietud de la sala como una campana fúnebre. Por el futuro, repitió en voz baja, y dio un pequeño sorbo. Rafael bebió casi la mitad de su copa de un trago, luego se sentó a su lado y puso la mano sobre su rodilla.
Sabes, he pensado en este día durante tanto tiempo, empezó, y en su voz apareció una extraña franqueza, como si ahora, con la casa a su nombre, pudiera permitirse ser sincero. Tantos planes, tantas oportunidades que se abren ahora. De verdad. Isabel se volvió hacia él, con la mirada tranquila, casi distante. ¿Qué planes? Rafael se quedó quieto un segundo, como si algo en su tono lo pusiera en guardia. Pero después sonrió y dio otro trago. Bueno, las inversiones de las que te hablé, dijo. La expansión del negocio. Tal vez incluso mudarnos a la capital, allí hay más oportunidades de crecimiento. Mudarse. Isabel asintió, fingiendo que lo meditaba. Suena interesante, dijo. ¿Y yo me iría contigo? La pregunta quedó flotando en el aire. Rafael apartó la mirada, terminó su vino y dejó la copa sobre la mesa. El silencio se alargó, 1 segundo, 2, 5, 10. Isabel escuchaba el tic-tac del reloj en la pared, los latidos de su propio corazón, la respiración cada vez más pesada de Rafael. Por fin, él se levantó. Caminó hasta la mesa del rincón, abrió un cajón y sacó un sobre. Blanco, grueso, claramente oficial. Isabel miraba el sobre y sentía como el tiempo se ralentizaba, como cada segundo se estiraba hasta volverse eterno. Rafael volvió, se sentó frente a ella y dejó el sobre la mesa de centro, entre los dos. Su rostro se volvió serio, pero en sus ojos se leía alivio, el alivio de quien por fin puede decir la verdad. Isabel, empezó, con un tono uniforme, casi profesional. Tenemos que hablar. Ella no respondió, solo miraba el sobre. Sus manos descansaban en el regazo, completamente inmóviles. No quería hablar de esto antes de que firmáramos los papeles, continuó Rafael, y ahora en su voz apareció algo parecido a una disculpa, aunque Isabel no estaba segura de que fuera sincera. Pero ahora que todo está resuelto, creo que es más honesto decirte la verdad. Empujó el sobre hacia ella sobre la mesa. Isabel lo miró, luego a Rafael, luego de nuevo al sobre. Sus manos seguían inmóviles. Ábrelo, dijo él en voz baja. Isabel tomó el sobre lentamente. Lo abrió. Sacó los documentos. Las primeras palabras que vio estaban impresas en letras grandes en la parte superior de la página, solicitud de disolución del matrimonio. El mundo no se derrumbó. La tierra no se abrió. El tiempo no se detuvo. Isabel simplemente se sentó allí, con esos papeles en las manos, sintiendo una extraña calma, la calma de alguien que ha esperado el golpe tanto tiempo que, cuando finalmente llega, el dolor resulta casi familiar. He conocido a otra persona, decía Rafael, y en su voz no había ni siquiera arrepentimiento, solo el alivio de no tener que mentir más. Se llama Valeria. Ella es muy distinta. Joven, llena de energía, me entiende de una forma que... Se interrumpió, pero Isabel terminó la frase por él, sin apartar la vista de los documentos, que yo nunca te entendí. Rafael asintió, y en su rostro apareció algo parecido a la gratitud porque ella hubiera dicho esas palabras por él. Sí, dijo. Lo siento, pero sí. Con ella me siento vivo. Me siento yo mismo. Isabel alzó la mirada despacio. Su rostro estaba pálido, pero seco, ni una lágrima. ¿Desde hace cuánto?, preguntó, con una voz sorprendentemente serena. 2 años, respondió Rafael, y ni siquiera intentó mentir. 2 años. Justo, ella sabía. Isabel casi se rió de lo absurdo de la situación, los dos conocían la verdad desde hacía 2 años, los dos jugaban el uno con el otro, los dos fingían. ¿La amas?, preguntó ella. Rafael se quedó pensativo, e Isabel vio como algo cambiaba en su rostro. Sí, dijo por fin. La amo. De verdad. No como. Perdóname, Isabel, pero debo ser honesto. No como te amé a ti. No como te amé. Tiempo pasado. Isabel dejó los documentos sobre la mesa y entrelazó las manos sobre el regazo. ¿Y a mí? ¿Alguna vez me amaste?, preguntó, sin reproche, solo con cansada curiosidad. Rafael apartó la mirada. Guardó silencio. Un silencio demasiado largo. Y ese silencio bastó como respuesta. Al principio, tal vez, dijo por fin, con incomodidad en la voz. O creí que te amaba. Eras una buena mujer, Isabel.
Buena, dulce, atenta. Pero. Isabel lo miraba, y en sus ojos había tanta herida que incluso Rafael pareció sentir una punzada de culpa. Pero comprendí que no era suficiente, terminó él. Necesitaba algo más. Pasión. Fuego. Lo que sentí con Valeria. Isabel asintió lentamente, como si procesara la información. Y la casa, dijo en un susurro. También necesitabas la casa. Rafael se quedó inmóvil. Su expresión se volvió alerta. ¿Qué quieres decir? Nada, respondió Isabel, con esa extraña sonrisa. Solo constato un hecho. Ahora ya tienes la casa. Y eres libre. Rafael se relajó un poco. Me ocuparé de ti, dijo, con una generosidad que hizo que Isabel apretara los dientes. Recibirás una compensación. Una suma decente. La suficiente para que empieces una nueva vida, para que alquiles un piso, para que te organices. Alquilar un piso. Organizarse. Como si 14 años de matrimonio, como si la casa de su madre, como si toda su vida tuvieran un precio que él, magnánimo, aceptaba pagar. Qué generoso por tu parte, dijo Isabel, con un sarcasmo tan sutil que Rafael ni lo notó. No quiero que sufras, continuó él, convencido incluso de su propia sinceridad. Eres una buena mujer, Isabel. Mereces ser feliz. Simplemente. No conmigo. Isabel se levantó. Lenta, suavemente, con tanta elegancia que Rafael se quedó inmóvil un instante mirándola. Ella se acercó a la ventana, se quedó ahí unos segundos, mirando a la nada, luego se volvió hacia él. Sabes, Rafael, empezó, con un tono extrañamente sereno. Tienes razón. Merezco ser feliz. ¿Y sabes qué? Voy a hacerlo. Sacó de su bolsillo un documento doblado, lo abrió y lo dejó sobre la mesa, junto a la solicitud de divorcio. Rafael lo miró, frunció el ceño, lo tomó y empezó a leer. Isabel observó cómo su rostro cambiaba. La confusión se volvió sorpresa, la sorpresa, asombro, el asombro, puro shock, y el shock, ira. Sus dedos apretaron el papel con tanta fuerza que crujió. ¿Qué? ¿Qué significa esto?, exclamó, con la voz quebrándose. ¿Qué demonios es esto, Isabel? Isabel se acercó un poco, tomó su copa de vino y bebió un sorbo. Su mano estaba completamente firme. Significa, querido, dijo, permitiéndose por primera vez en 2 años una sonrisa auténtica, fría y triunfante, que subestimaste a tu esposa. Rafael se quedó con el documento en las manos, y ella vio cómo su rostro perdía color, del tono natural al pálido mortal, y luego al rojo furioso. Sus labios se movían, volvía a leer las líneas una y otra vez, como si no pudiera creerlas. Contrato matrimonial, leyó en voz alta, la voz temblorosa. Modificación del 18 de marzo. ¿De hace 2 años? Cláusula 17. En caso de transferencia de la casa al nombre de uno de los cónyuges, se activa automáticamente la división de bienes en proporción de 70% a favor del propietario original. Alzó la vista hacia Isabel. ¿70%? ¿Quieres decir que la casa? Sigue siendo mía, terminó Isabel con calma. 70% de su valor. Tú acabas de ponerla a tu nombre, y eso activó la cláusula. Técnicamente la casa es tuya, querido, pero me debes el 70% de su valor de mercado. Rafael la miraba tan atónito que Isabel casi sintió lástima. Pero eso es imposible, murmuró. Yo lo habría visto. Lo habría leído. Nunca habría firmado. Isabel se acercó. Lo firmaste, Rafael. Hace 6 meses. ¿Recuerdas? Trajiste documentos del banco, dijiste que había que actualizar el contrato matrimonial para el crédito. Yo firmé, tú firmaste. Ni siquiera lo miraste. Estabas tan seguro de que yo no era capaz de engañar. El recuerdo lo golpeó, ella lo vio en su cara. Una noche, Rafael había llegado tarde con una carpeta de papeles. Cariño, perdón. Son documentos del banco. Piden actualizar el contrato matrimonial para un crédito. Pura formalidad. Isabel tomó los papeles y los hojeó lentamente, fingiendo leerlos, aunque conocía cada palabra, ella misma los había elaborado con el abogado una semana antes. ¿Todo estándar? Rafael rió. Claro que sí.
Solo formalidades legales. Firmó sin siquiera mirar el texto. Su firma fue amplia, descuidada. Rafael lanzó el documento sobre la mesa y la agarró por los hombros. «Me engañaste», gritó. «Lo preparaste todo a propósito». Isabel no se apartó. Lo miró con ojos tranquilos. «Sí. Lo preparé. Hace 2 años vi por accidente un mensaje en tu móvil. Cariño, me divorciaré de ella en cuanto firme la casa a mi nombre. ¿Recuerdas ese mensaje, Rafael?» Sus manos se aflojaron. Retrocedió. En sus ojos apareció el miedo. «Lo sabía», continuó Isabel, con dolor en la voz. «Lo sabía desde el principio. Sabía lo de Valeria. Sabía de tus planes. Sabía que querías robarme la casa de mi madre y echarme». Rafael retrocedió hasta el sofá y cayó sentado. «¿Lo sabías todo este tiempo?» «Todo este tiempo. Cada día. Cada noche. Cada vez que me besabas y decías que me amabas. Cada vez que volvías de verla y te metías en mi cama». Rafael se cubrió la cara con las manos. «Dios. ¿Y todo este tiempo fingías?» «Sí. Porque necesitaba tiempo. Tiempo para protegerme. Tiempo para asegurarme de que cuando tú dieras el golpe, yo tuviera con qué responder». Rafael se levantó de golpe. «No tienes derecho. Esto es fraude. Lo impugnaré en los tribunales». Isabel sacó el teléfono, deslizó el dedo varias veces y se lo tendió. «¿Lo impugnarás? ¿Con estas fotos? Tú y Valeria en el café. En el teatro. En el aparcamiento de su piso. Tengo cientos, Rafael. Durante 2 años recopilé pruebas». Él miraba la pantalla, palideciendo. Isabel siguió deslizando el dedo. «Y aquí están las capturas de tus mensajes. Pirateé tu cuenta en la nube. No eres muy bueno protegiendo tus contraseñas. Aquí están tus transferencias de dinero a Valeria. El alquiler de su piso. Regalos. Todo documentado». Rafael cayó de nuevo al sofá. Le temblaban las manos. «¿Espiaste mis cosas durante 2 años?» «Me protegí durante 2 años. Hay diferencia». Un silencio pesado cayó entre los dos. «¿Qué quieres?», preguntó por fin Rafael, agotado. «Quiero que te vayas. Toma tu solicitud de divorcio. La firmaré. Pero la casa se queda conmigo, 70% según el contrato. Puedes comprarme mi parte o vender la casa y repartimos el dinero». Rafael la miró, y en sus ojos apareció una mezcla amarga de respeto y derrota. «Lo planeaste todo. Hasta el último detalle». «Sí. Tuve 2 años. 2 años de infierno, Rafael». Él se levantó y empezó a caminar por la habitación. «¿Y si me niego? ¿Si digo que el contrato no es válido?» Isabel sonrió con tristeza. «Entonces todo esto», señaló el teléfono, «acabará en manos de abogados. Y no solo de abogados. Tus colegas, tus clientes, tu familia, todos lo sabrán. Adulterio, transferencias ilegales. Perderás no solo la casa, Rafael. Lo perderás todo». Él se quedó de pie, calculando, buscando una salida. «Isabel», dijo finalmente con un tono suplicante. «Quizá podamos llegar a otro acuerdo. Estuvimos 12 años juntos. Eso debe significar algo». Isabel lo miró largo rato. 12 años. Sí, debería haber significado algo. Pero para ti no significó nada. Así que no, Rafael. No habrá acuerdos. En ese momento sonó el timbre. Fuerte. Insistente. Ambos se quedaron inmóviles. «¿Esperas a alguien?», preguntó él. Isabel negó con la cabeza, pero en sus ojos algo tembló. «No a nadie». El timbre sonó otra vez. Y otra. Isabel se dirigió a la puerta, Rafael detrás de ella. Abrió. En el umbral estaba Valeria. Su rostro estaba empapado en lágrimas, el rímel corrido, el pelo despeinado. Se aferraba al marco de la puerta como si fuera lo único que la mantenía en pie. Al ver a Isabel, se estremeció, nuevas lágrimas corriendo por sus mejillas. «Rafael», empezó, pero al verlo detrás de Isabel se quedó muda. Rafael palideció aún más. «Valeria. ¿Qué haces aquí?».
Valeria lo miraba con dolor y desesperación. Necesitamos hablar. Ahora mismo. Tengo que decirte algo. Isabel se hizo a un lado. Por favor. Entra. Valeria dio un paso dentro. Los tres quedaron en la entrada, envueltos en una tensión insoportable. Valeria, dijo Rafael con pánico en la voz. No deberías estar aquí. Vete. Por favor. Pero Valeria negó con la cabeza, temblando. No. Tengo que hacerlo. Debo decirlo. A ella miró a Isabel y a ti. Isabel cruzó los brazos. Te escucho. Valeria respiró hondo, y las lágrimas volvieron con más fuerza. Estoy embarazada, soltó. Estoy embarazada de ti, Rafael. El silencio estalló en la sala como una bomba. Las palabras de Valeria quedaron suspendidas en el aire, y Isabel sintió como el tiempo se ralentizaba. Rafael se volvió tan blanco que ella temió que fuera a desmayarse. Su boca se abrió y cerró sin que saliera ningún sonido. ¿Qué has dicho?, alcanzó a pronunciar al fin, ronco. Valeria dio un paso hacia él, las manos apretadas contra el pecho. Estoy embarazada, Rafael. 8 semanas. Lo supe hace 3 días. No, susurró él, negando con la cabeza. Es imposible. Fuimos cuidadosos. Evidentemente no siempre, dijo Valeria con un deje amargo. ¿O crees que estoy mintiendo? ¿Crees que vendría aquí, a la casa de tu esposa, si fuera mentira? Ven al salón, dijo Isabel con infinita calma. Siéntate. Necesitas sentarte. Valeria la miró desconcertada, pero obedeció. Entró en el salón con pasos temblorosos y se dejó caer en el borde del sofá. Isabel se sentó en el sillón de enfrente. Rafael se quedó de pie, desorientado y perdido. Valeria, dijo Isabel, y la joven se estremeció. Dime. ¿Desde cuándo sabes que Rafael es casado? Valeria levantó los ojos, llenos de dolor. 3 días. Solo 3 días. Antes no lo sabía. Lo juro. Sigue. Valeria cubrió su rostro con las manos, los hombros sacudidos por sollozos. Él me dijo que estaba divorciado. Cuando nos conocimos hace 2 años, dijo que se había divorciado 6 meses antes. Que vivía solo. Isabel escuchaba, y cada palabra era un latigazo. Entonces él también le había mentido a Valeria desde el principio. ¿Y tú lo creíste? Valeria asintió, bajando las manos. Él era tan atento. Tan cariñoso. Decía las palabras perfectas, traía flores. Me dijo que me amaba, que quería un futuro conmigo. Miró a Rafael con infinito dolor. Me enamoré de ti. De verdad. Pensé que tú también me amabas. Hace 3 días fui a tu oficina, siguió entre lágrimas. Quería darte una sorpresa. Pero no estabas. Y mientras esperaba, vi un portarretrato sobre tu mesa. Una foto de boda. Tu boda. Con ella. Señaló a Isabel con una mano temblorosa. Le pregunté a tu secretaria quién era. Ella se sorprendió. Dijo, ¿cómo que quién? Es la esposa del señor Montero. Llevan 12 años casados. Valeria sollozó más fuerte, tapándose la boca. 12 años. Sin divorcio. 12 años de matrimonio. Y yo era solo. Solo. La amante, terminó Isabel en voz baja. Valeria asintió, temblando, sin poder contener los sollozos. Me fui corriendo. Lloré 3 días. Y entonces supe que estaba embarazada. Y entendí que tenía que venir. Decir la verdad. A ti y a ella. Por fin Rafael habló. Valeria, escucha. Puedo explicarlo. No es lo que piensas. ¿No es lo que pienso? Valeria se levantó de golpe. ¿Y cómo es entonces, Rafael? ¿No estás casado? ¿No me mentiste durante 2 años? Rafael extendió las manos hacia ella. Te amo. Te juro que te amo. Es solo que la situación es complicada. Me dijiste esta mañana que todo se resolvería pronto, que pronto estaríamos juntos, la voz de Valeria temblaba. ¿Y mientras decías eso, le dabas a tu esposa la solicitud de divorcio? Isabel se estremeció.
Así que él la había llamado mientras iban camino al notario. Valeria se volvió hacia Isabel. Lo siento tanto. Yo no quería destruir ninguna familia. De verdad creía que él estaba libre. Si yo hubiera sabido. ¿Qué habrías hecho? Valeria dudó, se secó las lágrimas. Me habría ido. Nunca habría salido con un hombre casado. Mi madre pasó por eso. Mi padre le fue infiel durante años. Yo vi lo que eso le hizo. Juré que nunca sería la otra punto. Rió con amargura. Y ahora estoy aquí. Embarazada del esposo de otra mujer. Valeria, no es tu culpa, dijo Rafael con suavidad. Sí. Es tu culpa. 2 años de mentiras, Rafael. ¿Es verdad?, preguntó Isabel. ¿De verdad estás embarazada? Valeria asintió. Buscó en su bolso y sacó unos papeles, los resultados del test, los análisis. Isabel los tomó, los revisó. 8 semanas. Todo oficial. Dejó los papeles sobre la mesa y miró a Valeria. ¿Qué piensas hacer? Con el bebé. No lo sé, susurró Valeria. Pensé que Rafael y yo estaríamos juntos, que formaríamos una familia. Pero ahora. Rafael intentó tomarle la mano, pero Valeria la apartó. No me toques. Perdiste ese derecho. Valeria, por favor. Yo me ocuparé de ti, del bebé. Ah, sí. ¿Te divorciarás y te casarás conmigo? ¿O me ofrecerás dinero para que desaparezca? Él guardó silencio. Valeria se volvió hacia Isabel. Dígame la verdad. ¿Él alguna vez pensó realmente en divorciarse de usted? ¿O también era mentira? Isabel miró a Rafael, luego a Valeria. Rafael retrocedió, y algo en su rostro cambió, la culpa se evaporó, dejando paso a la furia. ¿Y tú qué? ¿Eres mejor? Tú también mentiste 2 años. También jugaste. También planeaste a mis espaldas. Yo me defendía. No es lo mismo. ¿Te defendías? Él soltó una risa amarga. Falsificaste el contrato. Me espiabas. Recolectaste pruebas contra mí. ¿Y vienes a hablarme de honestidad? Isabel sintió cómo la ira subía desde lo más hondo de su pecho, caliente, abrasadora. Sí. Te hablo de honestidad. Porque todo lo que hice, lo hice después de saber de tu traición. En cambio tú empezaste a traicionarme porque sí. Porque quisiste. Porque yo ya no era lo bastante joven, lo bastante interesante. Rafael se estremeció como si le hubiera dado una bofetada. Dime entonces, Rafael. Isabel se acercó, y en sus ojos ardía un fuego oscuro. Dime la verdad, al menos una vez en tu vida. ¿Cuándo dejaste de amarme? ¿Cuándo me convertí en un estorbo para ti? Él guardó silencio. Dilo. ¿Alguna vez me amaste de verdad? ¿O desde el principio solo viste en mí una casa, dinero? Isabel, ya basta, intentó detenerla Rafael. No, no basta. Dime. Tengo derecho a saberlo. 12 años de mi vida. ¿Significaron algo? Rafael desvió la mirada. Incapaz de sostenerle la mirada. Y entonces Isabel entendió. Esa era la respuesta. Dios, murmuró. Las piernas le fallaron y cayó al sofá, cubriéndose el rostro. Todo este tiempo. Todo fue una mentira. Rafael se volvió hacia ella, y su voz adoptó un tono irritado. ¿Quieres la verdad? Está bien. Sí, al principio me gustó tu casa. Tus contactos. Tu posición. Yo crecí en la pobreza, Isabel. Mi padre era un borracho, mi madre trabajaba en 3 sitios. Yo juré que nunca viviría así. Que nunca volvería a ser un don nadie. Caminó por la habitación, los movimientos duros, tensos. Y sí, cuando te conocí vi una oportunidad. Tenías esta casa, contactos. Así que sí, eso influyó. Pero lo intenté, Isabel. Te lo juro, intenté amarte. Isabel levantó la cabeza, mirándolo entre lágrimas. ¿Lo intentaste? El amor no es algo que se intenta sentir. O está, o no. Lo sé, respondió él con cansancio. Y entendí que no te amaba como debía. Fuiste una buena esposa, cariñosa, atenta. Pero para mí no era suficiente.
Yo necesitaba algo más. Pasión. Esa chispa que me hiciera sentir vivo. Y lo encontraste con Valeria. Él asintió. Sí. Con ella sentí algo que jamás sentí contigo. Ella me hacía reír, me hacía sentir joven. Con ella podía ser yo mismo. ¿Y conmigo no podías ser tú mismo? La voz de Isabel tembló. Rafael la miró con algo parecido a la lástima. No. Porque tú siempre querías al marido perfecto. Y yo no soy eso, Isabel. Solo interpretaba un papel porque era lo más conveniente. Isabel se puso de pie, avanzó hacia él. Su rostro estaba pálido como el mármol. ¿Sabes qué es lo más triste? Que yo te habría aceptado tal como eras. Si me hubieras mostrado tu verdadero yo. Pero decidiste que yo no merecía ver quién eras realmente. Rafael bajó la mirada. Ahora vete, dijo Isabel. No había rabia en su voz, solo agotamiento. Toma tus cosas y vete. Tienes una semana para decidir, o compras mi parte de la casa, o la vendemos. Pero de mi vida te vas hoy. Rafael la miró, algo en su rostro vaciló. Isabel. No. Ya no. No más conversaciones. Tú dijiste la verdad, yo dije la verdad. Esto se terminó. Rafael permaneció un momento inmóvil y luego subió las escaleras lentamente. Isabel escuchó los sonidos apagados de él haciendo la maleta. Ella se dejó caer en el sofá y se quedó allí, mirando al vacío. Un vacío extraño dentro de ella, ni dolor, ni rabia, solo vacío. 20 minutos después, Rafael bajó con una maleta. Se detuvo en el umbral. Te llamaré. Dentro de unos días. Tengo que pensar sobre la casa. Llámale a tu abogado, respondió Isabel sin mirarlo. Conmigo no hables más. Él se quedó quieto un instante, luego avanzó hacia la salida. En la puerta se volvió. ¿Sabes qué es extraño? Ahora, justo ahora, te respeto más que en todos los años de matrimonio. Eres mucho más fuerte de lo que pensé. Isabel giró la cabeza y lo miró. Siempre fui fuerte, Rafael. Solo que tú nunca lo viste. Porque no quisiste verlo. Él asintió, abrió la puerta y salió. La puerta se cerró. Isabel se quedó sola. Escuchó el motor del coche arrancar, alejarse, desaparecer. Solo entonces se permitió llorar. Llorar en silencio, las lágrimas corriendo por sus mejillas. No lloraba por un amor perdido, ese amor había muerto hacía tiempo. Lloraba por los años desperdiciados, por las esperanzas rotas, por aquel bebé que perdió 8 años atrás. La mujer que fue antes ingenua, confiada, había muerto 2 años atrás. Ahora en su lugar había otra, una mujer fuerte, capaz de defenderse. Pero algo valioso se había perdido para siempre. Isabel sacó el teléfono. Había llamadas perdidas de su abogado. Le devolvería la llamada mañana, hablarían del divorcio. Pero hoy no. Hoy solo se sentó en la casa de su madre, la casa que había logrado proteger, y lloró por todo lo que había perdido. Habían pasado 5 días desde la noche en que Rafael se fue, y Isabel aún no se acostumbraba al silencio. La casa parecía demasiado grande, demasiado vacía, cada sonido, la madera crujiendo, el viento afuera, retumbaba en las habitaciones como un eco, recordándole que ahora estaba sola. Estaba sentada en el despacho del abogado. Sus manos reposaban en las rodillas, los dedos entrelazados con tanta fuerza que los nudillos se habían vuelto blancos. El abogado, un hombre de mediana edad, con sienes plateadas y mirada cansada, distribuía documentos frente a ella. Su voz era profesional, serena, pero Isabel apenas escuchaba. El señor Montero, a través de su abogado, ha enviado una propuesta, dijo señalando los papeles. Está dispuesto a vender la casa y dividir el importe según el contrato, 70% para usted, 30% para él. O bien, como alternativa, está dispuesto a renunciar a cualquier reclamación sobre la casa a cambio de que usted no haga públicas las pruebas de su infidelidad. Isabel miró los documentos y sintió un puñal en el pecho. Vender la casa. La casa de su madre. El único lugar donde se había sentido a salvo. ¿Qué me aconseja?, preguntó en voz baja. Su voz ni siquiera parecía la suya. El abogado meditó, se quitó las gafas, las limpió con un pañuelo. Un gesto que decía que no quería aconsejar, pero sabía que debía hacerlo.
Desde el punto de vista financiero, vender la casa sería lo más favorable, empezó con cautela. La vivienda tiene un valor muy alto y el 70% le daría seguridad durante años. Podría comprar un piso, invertir el resto, vivir con comodidad. Hizo una pausa y añadió con suavidad, pero entiendo que no es solo una cuestión financiera. Es la casa de su familia. Isabel asintió, incapaz de hablar. Cerró los ojos. Y los recuerdos llegaron, su madre horneando un pastel en la cocina, las manos cubiertas de harina, una sonrisa cálida. Su padre, al que apenas recordaba, empujándola en un columpio del jardín. Ella misma, corriendo por los pasillos, riendo, sin saber aún lo complicada que podía ser la vida. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir?, preguntó, abriendo los ojos. El señor Montero pide una respuesta en el plazo de 3 días, respondió el abogado. Pero puedo solicitar más tiempo si lo necesita. Isabel negó con la cabeza. No, 3 días son suficientes. Tomó los documentos y los guardó en el bolso. El abogado la acompañó hasta la puerta y, antes de que saliera, le puso una mano en el hombro, un gesto breve, casi paternal. Es usted una mujer muy fuerte, señora Montero, dijo. No muchas personas serían capaces de pasar por lo que usted ha pasado. Isabel esbozó una sonrisa débil. A veces no tenemos otra opción que ser fuertes. Salió de la oficina y la luz del sol le golpeó los ojos, obligándola a entrecerrarlos. Se quedó un momento en la acera, sin saber a dónde ir, qué hacer. ¿Volver a casa? ¿A esa casa grande y vacía, donde cada rincón le recordaba el pasado? Su teléfono vibró dentro del bolso. Isabel lo sacó y miró la pantalla. Mensaje de un número desconocido. Soy Valeria. ¿Podemos vernos? Necesito hablar con usted. Isabel contempló el mensaje largo rato, sintiendo que algo se movía en su pecho. Valeria. La chica que también se había convertido en víctima de las mentiras de Rafael. Que también había perdido algo importante en toda esa historia. Isabel escribió la respuesta, Café La Rosita, dentro de 1 hora. Guardó el teléfono en el bolso y echó a andar despacio por la calle, perdida en sus pensamientos. ¿Qué querría decirle Valeria? ¿Pedir perdón otra vez? ¿Pedirle algo? ¿O tal vez solo necesitaba a alguien que entendiera por lo que estaba pasando? 1 hora después, Isabel estaba sentada en un rincón del pequeño café, con una taza de café entre las manos que se enfriaba porque no encontraba fuerzas para beber. Valeria apareció en la puerta, pálida, con ojeras oscuras, pero más entera que aquella noche. Al ver a Isabel, se acercó a la mesa y se sentó frente a ella. Durante unos segundos se limitaron a mirarse, 2 mujeres unidas por la misma traición. Gracias por aceptar verme, empezó Valeria, con la voz baja pero firme. No estaba segura de que quisiera volver a verme. Sinceramente, yo tampoco sé muy bien por qué acepté, respondió Isabel. Pero algo dentro de mí dijo que tenía que hacerlo. Valeria asintió, entrelazando las manos sobre la mesa. Quería decirle que he tomado una decisión. Voy a tener al bebé. Lo criaré sola. Isabel la miró, y algo se encogió dolorosamente en su pecho. No será fácil. Lo sé, Valeria sonrió débilmente. Pero en estos días he entendido algo. Este bebé es lo único bueno que ha salido de toda esta historia. Lo único verdadero. Y no quiero perderlo por los errores que cometió su padre. Isabel extendió la mano por encima de la mesa y tocó la de Valeria. Vas a poder con esto, dijo con sinceridad. Eres más fuerte de lo que crees. Valeria apretó su mano, con lágrimas brillando en los ojos. ¿Y usted? ¿Qué va a hacer? Isabel se quedó pensativa, soltó la mano de Valeria y se recostó en la silla. No lo sé. Tengo 3 días para decidir si vendo la casa o me la quedo. Y de verdad no sé qué es lo correcto. ¿Qué le dice el corazón? Isabel dejó escapar una risita breve. Mi corazón dice tantas cosas distintas que ya no sé distinguir qué es verdad y qué es miedo. Valeria la miraba con comprensión. Quizá no tenga que elegir entre la verdad y el miedo. Tal vez solo tenga que elegir lo que le permita seguir viviendo. Esas palabras quedaron flotando en el aire, y Isabel sintió que algo dentro de ella se movía, como si la niebla se despejara un poco. Gracias, susurró.
Se quedaron un rato más, hablando de cosas pequeñas, del futuro, de las esperanzas que aún les quedaban a pesar de todo. Y cuando Valeria se fue, Isabel permaneció sentada, mirando por la ventana y pensando. ¿Qué le permitiría seguir viviendo? ¿Una casa llena de recuerdos ahora envenenados por las mentiras? ¿O un nuevo comienzo, libre del pasado? Isabel sacó el teléfono y marcó el número del abogado. Él contestó al segundo tono. He tomado una decisión, dijo, con voz tranquila y segura. Vendemos la casa. Habían pasado 3 meses. Isabel estaba sentada en su nuevo piso, pequeño, luminoso, con 2 habitaciones y vistas a una calle bulliciosa, y miraba los documentos extendidos sobre la mesa. El certificado definitivo de divorcio. Ese papel oficial que resumía 12 años de su vida en una sola frase, matrimonio disuelto de mutuo acuerdo entre las partes. Pasó los dedos por el sello, y una sensación extraña la invadió, no alivio, no dolor, sino algo intermedio, una especie de tristeza tranquila mezclada con esperanza. Era de verdad el final. El final de aquella vida, de la persona que había sido. Y el inicio de algo nuevo, desconocido, aterrador y a la vez emocionante. Junto a los documentos había una invitación, una bonita tarjeta con la imagen de un cochecito de bebé. Valeria la invitaba al baby shower la semana siguiente. Isabel sonrió al verla. Era extraño pensar que de toda aquella historia hubiese surgido un vínculo con la mujer que había sido amante de su marido. Pero la vida estaba llena de rarezas, y esta no era la peor de todas. El dinero de la venta de la casa descansaba en una cuenta bancaria, y Isabel sabía que le alcanzaría para mucho tiempo. Podía pasar 1 año, quizá 2, sin trabajar, podía permitirse pensar que quería realmente. La arquitectura seguía interesándole, pero ahora pensaba en colaborar con organizaciones sin ánimo de lucro, en crear algo significativo y no solo algo bonito. La casa de la calle del Santuario se había vendido a una pareja joven con 2 hijos. Isabel los había visto una vez, antes de firmar los papeles, y vio cómo se encendían los ojos de la mujer cuando entró por primera vez. Aquí nuestros hijos serán felices, dijo ella, y Isabel sintió que tal vez aquello era lo correcto. La casa merecía felicidad, risas de niños, nuevos recuerdos que no estuvieran envenenados por la mentira. El timbre de la puerta la sacó de sus pensamientos. Isabel se levantó y abrió. En el rellano había un repartidor con un gran ramo de lirios blancos, sus flores favoritas, de las que no había hablado con nadie en los últimos meses. Para la señora Heredia, dijo el repartidor. Isabel se dio cuenta de que había usado su apellido de soltera, el que había recuperado tras el divorcio. Tomó el ramo, le dio las gracias y cerró la puerta. Los lirios olían a frescura y a algo parecido a una promesa. Isabel encontró una pequeña tarjeta entre las flores y la abrió. Tu madre estaría orgullosa de ti. Has resistido. No había firma. Isabel se quedó mirando la tarjeta mucho rato, tratando de adivinar de quién podía venir. ¿El abogado? No conocía lo de los lirios. ¿Valeria? Ella tampoco lo sabía. ¿Algún viejo amigo con el que había perdido el contacto durante el matrimonio? Colocó el ramo en un jarrón, lo llenó de agua y lo puso sobre la mesa. Los lirios blancos se veían preciosos bajo la luz de la mañana, y Isabel sintió que algo en su pecho se calentaba, se desplegaba, como una flor que por fin recibe suficiente sol. Se acercó a la ventana y miró la calle abajo, la gente se apresuraba con sus asuntos, los coches pasaban, la vida seguía a pesar de todo. Y ahora ella también formaba parte de esa vida. Ya no era la esposa de Rafael. Ya no era la dueña de la casa en la calle del Santuario. Solo Isabel. Una mujer que había atravesado la traición y sobrevivido. Una mujer que había perdido mucho, pero no se había perdido a sí misma. Tomó en las manos la fotografía de su madre, la única cosa de la casa que había llevado consigo. Su madre la miraba desde la foto, y en sus ojos Isabel reconocía ahora aquella sabiduría que entendía mucho mejor. Salvé la casa, mamá, susurró Isabel, apretando la fotografía contra el pecho. Luego la vendí. Pero salvé lo más importante. Me salvé a mí misma. Colocó la foto en la estantería, junto a los lirios, y volvió a sentarse a la mesa. Había tantas cosas por delante, el encuentro con Valeria, quizá un nuevo trabajo, nuevas amistades, una nueva vida. Y sí, daba miedo. Miedo empezar de cero a los 38 años.
Miedo estar sola después de 12 años de matrimonio. Pero también había algo más. Algo parecido a la libertad, una libertad que Isabel no había sentido en tanto tiempo que casi había olvidado cómo sabía. La libertad de ser ella misma, de no interpretar un papel, de no fingir, de no amoldarse a las expectativas de otros. Isabel tomó un lápiz y una hoja en blanco. Empezó a dibujar, así, sin objetivo, sin plan. Las líneas iban formando un edificio, una casita con grandes ventanas, con un espacio para un jardín donde podrían jugar los niños. Una casa llena de luz y aire. Una casa en la que se podría ser feliz. Quizá algún día construiría una casa así. Para ella. O para alguien más. O quizá se quedaría solo como un proyecto en papel, como un sueño de lo que podría haber sido. Pero lo más importante era que ahora sí tenía la posibilidad de soñar. La posibilidad de elegir. La posibilidad de vivir. Isabel volvió a mirar el ramo de lirios, la tarjetita misteriosa, y sonrió. Quienquiera que hubiera enviado esas flores tenía razón. Había resistido. Y ahora, por fin, era libre. Libre para vivir. Libre para amar otra vez algún día, si así lo quería. Libre para ser simplemente ella. Y eso, pensó Isabel, mirando su boceto de la casa llena de luz, ya era mucho. Quizá lo más importante que tenía.